Bueno, le voy a decir la verdad, le quiero confesar que nosotros todos los programas decimos, bueno, en este programa no vamos a hablar de economía, pero los muchachos en las cosas como para que no podamos dejar de tenerlo dentro de la agenda de la semana. Si decimos que resumimos la información de los últimos 7 días y nos abocamos a algunos de los principales temas de la semana, la economía lamentablemente está siempre a la altura de la circunstancia, ¿no? Bueno, esta semana pasaron muchas cosas. El dólar cerró altísimo otra vez, hubo un veranito con Caputo y después no pasó absolutamente nada. Salió el presidente a decir, bueno, vamos a tener recesión en el segundo semestre. Todos salieron a decir más o menos lo mismo y salió el ministro de Trabajo a decir que hay que rediscutir la paritaria con un piso del 20%. Pero no alcanza, dijeron, la inflación del 70%, bueno, le digo que es un piso. Esto decía Triaca. A partir de las modificaciones de la expectativa de la inflación, el presidente ha tomado la decisión de asegurar un piso en las paritarias que incorpore 5% más. La mayoría habían cerrado cerca del 15%. Con ese decreto le permite a todos sostener las revisiones, pero adicionalmente incorporar ese 5%. Creemos que eso da cierta contención en relación al poder adquisitivo del salario y es parte de la tarea que vamos a hacer en conjunto entre los dirigentes sindicales, los dirigentes empresarios, para ir cuidando el poder adquisitivo del salario, que es nuestra principal preocapación. Pero usted entonces está hablando del orden del 20%, no del 25%. No, sin descontar que tiene que haber revisiones, digamos. O sea, el 20 es un piso, digamos, para la mayoría de las paritarias. Y después cada revisión definirá la situación de cada uno de los sectores, ¿no? ¿Se puede condenar a los dirigentes gremiales para decir no podemos nosotros discutir el 15 o el 20% porque la inflación va a ser el 32, 33 y perdemos el 10 o el 12% del poder adquisitivo de nuestro salario? Y no, digamos, para eso están los dirigentes gremiales. Podemos criticar por un montón de cuestiones, muchas cosas que hacen. El destrato a las obras sociales sindicales, el agujero negro, el dinero que el Estado aporta para el supuesto déficit operativo y muchísimas otras cosas. El estándar de vida de muchos de los dirigentes sindicales en Argentina. Ahora, que defiendan los intereses, que no pierda frente a la inflación. Con nosotros Héctor Paglia. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal, Beto? Qué gusto. ¿Cuántas cosas han pasado esta semana otra vez, no? El dólar se fue por las nubes, llegó a 30 y cerró a 29.50, 29.60. Bueno, el veranito este que Caputo aparecía, que había logrado más o menos, que se cayó la bolsa, afuera, adentro, el Merval, todo. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando yo creo que ya luce como ineludible de encarar y definir. Es el fracaso del plan económico. O sea, acá por más que se cambien nombres, se cambien de posiciones a los actores que diseñan y que ejecutan la política económica, la política monetaria, la política financiera, si el programa sigue siendo el mismo, los resultados van a ser cada vez peores, porque este programa ya fracasó. Esto quiere decir, y lo pongo en algo muy gráfico para que la gente lo entienda, si uno está en Córdoba y quiere viajar a Río Cuarto, pero toma la ruta a Santiago del Estero, y cuando se da cuenta o alguien se lo advierte, acelera más hacia Santiago del Estero, quiere decir que usted decía que quería ir a Río Cuarto, pero en realidad quería ir a Santiago del Estero. Y eso es lo que ha hecho el gobierno en materia de política económica, ha agravado la situación, está perdiendo oportunidades. En el último programa, cuando la situación todavía no era tan crítica, decíamos, va a hacer falta un acuerdo político, ese acuerdo político pasa por los gobernadores. Pasa por los gobernadores. Es muy difícil, viene un año electoral, pero pareciera que la llegada del préstamo del Fondo Monetario, que debió tratarse con mesura y con preocupación, se lo tomó como un triunfo de la política económica, cuando en realidad quienes van al Fondo Monetario es porque tienen serias dificultades económicas o porque quieren tener un reaseguro por las dudas las tengan. En el caso de Argentina es que las tenía. Y lo otro que nos habían ascendido a primera vez en materia de inversiones financieras, que pasábamos a ser de un país de frontera a un país emergente, y esto parecía que daba lugar a cualquier tipo de declaración y a cualquier tipo de acción por parte de la política económica. Entonces nos encontramos con lo bien que usted señalaba, vinculado a algunas declaraciones, a la que yo agrego la del flamante presidente del Banco Central, que dice la devaluación es lo mejor que nos podría haber pasado. O sea, que hay que explicarle que los sectores de ingresos fijos, asalariados, sectores medios,
sectores de rentas pequeñas, Le licuaron lo los mejor ingresos. que le puede haber pasado es que le hayan licuado un 50% los ingresos. Temeraria expresión de alguien que yo lo dispenso en la forma en que lo dice porque no tiene la capacidad de diseñar una política económica. Él es un gran operador de grandes mesas de dinero, un gran trader, y es lo que ha hecho. ¿Qué es lo que ha cambiado de Sturzenegger hasta acá? Si la tasa sigue por las nubes y nadie se puede financiar, si seguimos hablando de meta de inflación, si seguimos trabajando en un banco central donde por allí está timorato y por ahí está muy valiente en las acciones que toma. Lo único que ha cambiado es que se han apoderado de la primera parte del ingreso del Fondo Monetario Internacional para subastar durante media hora por día, primero 100 millones diarios, después 150, hoy 450 millones de dólares. Yo me pregunto, si no se estabiliza el mercado cambiario, cuando se terminen estos fondos, ¿en qué valor va a estar el dólar? ¿En qué Argentina nos vamos a encontrar? Y estas son las respuestas que yo creo que de forma urgente hay que darlo. Hoy el riesgo país ha superado los 600 puntos. A lo mejor al común de la gente esto no significa nada, pero en el gobierno de la Rúa de 600 a 1000 pasaron prácticamente con gran rapidez y es un límite que hay que evitar. Hay gente que gana muchísimo dinero en un día. A ver, mi hija me decía, está por poner un negocio y venía ahorrando en dólares. Vendió a 28 pesos ayer o antes de ayer, los dólares. Y cerró el viernes a 29.50. Dice, papá, me perdí 3.000 pesos de este país, no se puede creer. 3.000 pesos. Imagínate en el volumen de negocio, cuando hablas de 200 millones de dólares, 300 millones de dólares, 500 millones de dólares. Hay gente que gana muchísimo dinero en minutos, en media hora. Supongamos, tomemos una cifra redonda para tomar la magnitud, que este mercado no lo hace ni la pequeña comerciante, ni el asalariado, lo hacen grandes jugadores. Sería muy bueno en aporte a la transparencia que el Banco Central, diga, al final de la licitación, diga comprar y hacerle, digamos, como se le hace a los remedios, la trazabilidad. A ver el dólar, cada billete de estos, ¿dónde surgió? ¿Dónde va a parar? ¿Y dónde termina? Entonces tendríamos un panorama porque... ¿Se puede hacer eso? ¿Tiene control sobre eso el Banco Central? Por supuesto que lo tiene y la información debe estar en el Banco Central. Hay que ir a buscarla. Allí... Hay que brindarla. Hay que brindarla y hay que cumplir con la transparencia, con el cambio, con la nueva política, con todos estos enunciados que la gente votó. O sea que yo creo que acá el entorno del presidente le está haciendo un gran daño en estas circunstancias. Si hoy uno lee, tomemos una cifra redonda, 100 millones de dólares, de los que ya desembolsó el Fondo Monetario, o sea, ya lo estamos debiendo, todos los argentinos, no Caputo, todos los argentinos, ya lo estamos debiendo. Lo vendieron a 27.70 y después hay un mercado que está pagando 28.70. Esa diferencia de 100 millones de pesos a un peso por dólar, ¿dónde está? ¿Quién? Me imagino que así como la AFIP está saliendo con razón a tratar de aclarar la situación tributaria de aquellos que viajaron al Mundial de Rusia, que no deben ser tantos porque muchos argentinos viven en Europa y han asistido al Mundial, pero como está haciendo esta tarea de fiscalización, que es lo que le corresponde, que lo haga. Hará la misma tarea de fiscalización de decir, señores, ¿quién en media hora ganó a razón de un peso por dólar en cifras que se liquidan de $1 millón para arriba? Entonces, todas estas cuestiones llaman a mucha preocupación. ¿Sabe por qué, Beto? Porque no aparece lo que dijimos la última vez que conversamos, no aparece la Argentina productiva, no aparecen los actores de la producción. Seguimos con tarifas que no sabemos en qué van a terminar, con contratos que se han firmado y que van a traer juicios a Argentina si no se cumple tal cual está, contratos que implican tarifas que la gente no puede pagar. Entonces es una encerrona bastante compleja que va a hacer falta una sintonía política que está muy por encima de la económica. ¿Por dónde pasa el achique? A ver, hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de bajar el déficit del 2.7 al 1.3, ¿no? Para el año que viene. Esto solo se va a producir con la licuación, porque hoy tapa de Clarín era, se estira
la quita de subsidios hasta el año 2021, no al 2019. Quiere decir que eso va a ser más progresivo teniendo en cuenta la situación social y las elecciones del año 2019. Ahora, si no pasa por ahí el achique, no bajan el costo de la política, no bajan el costo de los subsidios, y no van a seguir aumentando tarifas, ¿solamente el achicamiento viene por el lado de la licuación de los ingresos de los que menos tienen? No, bueno, eso es también una teoría que se tiró y creo que algo Melconian dijo, que como nadie quiere hacer el ajuste, entonces el gobierno elige el camino inflacionario, porque a su vez el Fondo Monetario sería más condescendiente, habría más waiver, más perdones en materia de inflación que en materia fiscal. Pero lo concreto en su pregunta es lo siguiente. El gasto público tiene 5 componentes y yo le voy a agregar un sexto. Tenemos los sueldos estatales, las transferencias a las provincias, la obra pública, los subsidios y tenemos la previsión social. Y la previsión toda la parte de previsión social. Y yo le agrego otro, que es la corrupción. Es otro costo. Entonces yo creo que el primero que hay que atacar es definitivamente la corrupción. Y después, el ataque de baja de gasto público ya está definido en el memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario, que es bajarle 81% a las transferencias a las provincias y 74% a la obra pública. Entonces, por ahí va a pasar. Y el resto va a ser atrasar los salarios del sector público. Y esto hay que decírselo a la gente, porque ahora tímidamente estamos diciendo el segundo semestre va a ser recesivo. Bueno, si lo tomamos por un año y medio atrás, que se decía que el segundo semestre íbamos a crecer y en realidad fue muy malo, en una de esas esta vez tenemos suerte y en vez de ser recesivo es un segundo semestre de crecimiento. Pero la situación es muy preocupante, no se ve que haya avances desde que otorgó. Hubo 2 noticias simultáneas, que uno puede tener una visión crítica, pero es mejor que estén a que no estuvieran, porque malo hubiera sido ir al fondo y que el fondo rechazara, y malo hubiera sido haber estado con las posibilidades de ser ascendido a país emergente y no lo hubiéramos sido. Esas 2 noticias, no hubo ningún movimiento más allá que dialéctico o de marketing por parte del gobierno. ¿Por qué no creen? Hay una crisis de credibilidad, esto está claro y concreto, ¿no? Porque desprecian la política. Desprecian, no, el gobierno desprecia la buena política, porque este gobierno de minorías parlamentarias obtuvo todas las leyes que necesitó en el Congreso, en un Congreso que tiene minoría. Reitero. Y salieron 130 proyectos que salieron del Ejecutivo, fueron aprobados en el Congreso. Y lo voy a hacer con nombre propio. Tuvieron un muy buen operador político, que era Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, que logró aunar ese rompecabezas. Lógicamente que habrá sectores que pueden ser más extremos, pero hubo quórum, hubo apoyo a las leyes. Ahora, después de todo esto, desprecian a la política porque a Monzó lo hicieron a un costado, le dieron un ataque mediático bastante profundo, lo apartaron de la mesa de decisiones y ahora no se sabe por dónde va a negociar políticamente. Monzó, ¿no? Han vuelto a Monzó, me parece que lo han congelado un poco a Peña. Bueno, pero quiero ver en qué condiciones vuelve, si vuelve en condiciones y en Basavilbaso el viernes el presidente vuelve también a pedirle a los gobernadores justicialistas el apoyo para todo esto. Yo creo que los gobernadores, y en esto porque creo que la gente se le engaña mucho, el apoyo de los gobernadores va a estar, Beto. Va a estar el apoyo. El apoyo significa, no te voy a poner palos en la rueda para que lleves adelante tu política, pero vos ya usaste mi tarjeta de crédito, ya gastaste a nombre mío, no me pidas que te firme el cupón y yo comparta los costos de la mano tuya. Eso en ninguna parte del mundo sucede algo así, que es lo que está enunciando y dilatan las negociaciones. Va a haber idas y vueltas, yo creo que se va a lograr un acuerdo en donde el presupuesto 2019 implique tender al cumplimiento de la meta del 1,3% que impone el Fondo Monetario, que se acordó con el Fondo Monetario, pero tiene que haber un plan de desarrollo. O sea, el préstamo del Fondo Monetario no es para desarrollar la Argentina. Si no es para patinarse la plata. No, Dios nos libre y guarde que fuera así. Eso es en los primeros días estamos viendo eso y esperemos que sea el acomodamiento. Ese préstamo es, como todo préstamo stand-by, para solucionar un problema de balance de pago. Y para que
la balanza comercial se estabilice, con un dólar competitivo, que haya más exportaciones y que queden saldos genuinos que permitan pagar la deuda externa, que permitan pagar las acreencias del exterior. Para eso alcanza y para eso es. Pero va a faltar mucho todavía. Para que ya no alcanza el dinero del fondo. Claro que no alcanza. No Si hay obligaciones de otro tipo, obligaciones en pesos, aumentos salariales, lo acabamos de escuchar a Triaca, y la demanda lógica de la gente de querer mantener un nivel mínimo de vida. Entonces, ante este panorama complejo, yo creo que hay que poner una gran inteligencia en qué se pone en la mesa. Ahora, si vemos a la gobernadora de Buenos Aires y al jefe de gobierno de la ciudad autónoma juntando firmas en contra del gobernador de Córdoba para que todos los argentinos sigamos pagando el déficit de la empresa de agua, de la empresa de gas, eso es una locura, que absolutamente funciona en una el locura. conurbano, bueno, todas esas cosas hay que sincerar. Una locura, hay que sincerarlo. Y me parece que ya a esta altura del acontecimiento no nos podemos permitir seguir fracasando. Yo decía hace un rato, 35 años de democracia cumplimos en este año. Claro. A ver, tiene que haber un acuerdo muy amplio, 10 temas de política de Estado y decir, muchachos, vamos para adelante. Ahora, para eso realmente hay que ser generosos y no pensar en la próxima elección, sino pensar en el país. Y lamentablemente me parece que están pensando nuevamente en la próxima elección, ¿no? Yo creo que habría que tendríamos que asistir a renunciamientos históricos y patrióticos de una serie de actores políticos que se sienten en esa mesa. Yo soy escéptico. Gracias, Héctor, por haber estado con nosotros. Al contrario, un gusto. Ha estado muy claro. Y nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene o el siguiente. Ya van a tener información. Chau, nos vemos.